911, ¿dónde es su emergencia? Muchas gracias por acompañarnos este 2 de septiembre del 2020 en nuestro programa El Rescate del Alma. Nuestro texto lema es el Salmo 9:11, que dice así: Cantad a Jehová que habita en Sión, noticiad, publicar en los pueblos sus obras. Y esto es lo que queremos compartir. Este programa es un ministerio de nuestra amada iglesia Agape, ubicada en Ignacio de la Llave 1002, aquí en Coatzacoalcos, Veracruz. Y con mucho gusto le traemos a usted la palabra del Señor para aprender de ella, porque ella tiene exactamente lo que necesita su corazón. Le aseguro que lo que vamos a leer de la Biblia hoy se va a aplicar para usted, se va a aplicar para su vida. Solamente tengamos unos oídos para oír con fe en el Señor, dispuestos para aprender, y tomados de su mano encontraremos la bendición. Hoy vamos a continuar nuestro tema acerca de Apocalipsis. Gracias a Dios estamos estudiando en este programa. Vamos a continuar con dos iglesias, si Dios permite. Con la bendición del Señor será la iglesia de Pérgamo y la iglesia de Tiatira, con la ayuda del Señor. Gracias, en verdad, por acompañarnos, y por favor no se vaya. Queremos adorar y buscar a nuestro rescatista poderoso. A Él sea la gloria, Jesucristo. Dios lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Gracias a Dios. En el nombre del Señor vamos a continuar nuestro estudio. Creo que ha sido de mucha bendición. Gracias a Dios nos está ayudando. Pues a mí me está ayudando mucho, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y esperamos que le sea de bendición para usted. Amén. Vemos versículo por versículo y vamos directo a entrar a la iglesia de Pérgamo, que es Apocalipsis capítulo 2, versículos del 12 al 17. Apocalipsis 2, 12 al 17. Si usted, por favor, lo lee. Claro, con gusto. Los versículos y te cedo la palabra. Gracias. Así está escrito. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice estas cosas. Yo conozco tus obras y sé dónde vives, donde está la silla de Satanás, y retienes mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días en que fue Antipas, mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre ustedes donde Satanás mora. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, a los cuales yo aborrezco. Arrepiéntete, porque de otra manera vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Aleluya. Gracias. Bueno, aquí tenemos, esta es la tercera iglesia que tocamos, y es una iglesia especial porque ahora va a ver usted cuánto sufrimiento hubo aquí, pero el problema no era el sufrimiento. El cristiano, desde que es llamado por el Señor, sabe que debe tomar una cruz. El Señor desde el principio nos dice de sufrimiento. En el mundo tendrán aflicción, dijo Jesús, pero confíen en mí porque yo he vencido al mundo. El problema grave no era eso tanto, sino el pecado que se había introducido en esta iglesia. Esta iglesia, pues, recibe esta carta. La carta tiene un remitente, y el remitente es el Señor Jesucristo. Y aquí él dice, el que tiene la espada aguda de dos filos.
Él es el remitente. El destinatario, pues ahí mismo en el 12, el ángel de la iglesia, o sea, el pastor de la iglesia en Pérgamo. En el capítulo 1, 16, así está escrito, cuando Juan, ahí preso en Patmos, en esa isla inhóspita, voltea y ve al Señor glorificado y cae como muerto. Pero dice que él vio al Señor, 1:16, que tenía en su mano derecha 7 estrellas, las iglesias, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. La idea de espada y una espada de doble filo, aquí tenemos conocimiento de una que es el machete. El machete tiene filos de un solo lado. Estas espadas eran mortíferas porque de ambos lados tenían filo. Pero se refiere simbólicamente a juicio, juicio divino. Cuando se habla de espada de doble filo, es que el Señor viene en juicio. Cuando Juan tiene la visión de el Armagedón, ve a Jesús montado sobre un caballo blanco, seguido por los ángeles, por la iglesia glorificada. Dice el versículo 15, que de su boca salió una espada aguda para herir con ella las gentes, y él los gobernará con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. El lagar era una especie de pileta donde se ponían las uvas, y tenían un pequeño tubito como desagüe, y ahí la gente, bueno, yo espero que se lavaban los pies, ahí pisaban, hasta hoy en España se ve mucho esto, y ahí sale el jugo para extraer y fermentar con alcohol el vino. Pues aquí habla de cómo el Señor va a pisotear a todos los rebeldes. Armagedón va a ser una masacre, y el Señor va a vencer aplastantemente, pero ni siquiera va a usar su poder, solo la espada aguda que sale de su boca, que es un símbolo del Espíritu Santo. Y volviendo al capítulo 2, 16, el Señor le dice a Pérgamo, arrepíntete, porque de otra manera vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El juicio del Señor está a la puerta. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pérgamo se dice que era la capital de la provincia en Asia Menor romana, así era ellos. Y este era el famoso centro administrativo en el cual económicamente estaba así. Era famoso porque se dice que había una biblioteca ahí con 200,000 rollos, los pergaminos, en ese lugar, un lugar importante, Pérgamo. Solo superada por la biblioteca de Alejandría, es que era un lugar culto, un lugar importante. También hay un tremendo templo a Zeus y un tremendo altar hacia él, que se dice que tenía 34 metros de tamaño, el altar, en donde todo el día había sacrificios a este dios, a este ídolo. Al lado de su templo también estaba el templo de Atenea, famoso también para ellos. Y el dios de Pérgamo principalmente era Asclepio o Esculapio, llamado el dios de la sanidad, al cual muchos extranjeros acudían para que ellos lo sanara. La serpiente en una vara, la cual hoy se utiliza muchos doctores, y aún la OMS la utiliza, lo que decíamos del programa de la semana pasada. Y por favor tengan mucho cuidado con las cosas que hacemos, tenemos que honrar a Dios, el enemigo no juega, tenemos nosotros que poner nuestra mirada en el Señor. En Pérgamo se obligaba a decirle, bajo pena de muerte, se le obligaba a las personas a llamarle a César Kyrios o Señor en lugar de Cristo. Y aquella persona que le dijera a Jesús, porque también es el nombre de Jesús, Kyrios en griego, era apresada y a pena de muerte. Eso es lo que hacían ellos. En Pérgamo sí había persecución en esta ciudad. Es impresionante cómo en varias ciudades, aunque eran vecinas, tenían diferente política en cuanto al cristianismo. Dice Mateo 10, dice Jesús, les dijo, 28 al 23, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, como lo hacían los de Pérgamo, los cristianos, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. La vida cristiana no es la retirada, no es de huir, no es de decir, bueno, aquí no se puede predicar, lo siento, no, sino que debe de ser la conquista, con la fe en el Señor, poner en alto el nombre del Señor, pedirle a Dios sabiduría para poder hablar de Él y poder a través del testimonio hablarles a las personas.
Puede que nos parezca más fácil huir de un lugar donde haya persecución, sin embargo, o donde nos estén criticando. Hoy, pues en nuestro Veracruz no hay persecución, en nuestro México oficialmente no hay persecución. Tenemos nosotros que brillar ahí, no podemos simplemente decir, bueno, yo quiero que Dios me dé un lugar bonito en donde todos seamos cristianos, no, sino que ahí tenemos que brillar para el Señor. El juicio del Señor, Jesucristo tiene la espada de dos filos, y esto es algo muy importante. El Señor es el que establecerá el juicio, Jesucristo es el que establecerá el juicio. Y este es el versículo 16, por favor. Entonces, no sé qué versículo quieras tomar, o seguimos ahí 17. Bueno, si me permite, sí, es que precisamente por eso se llaman pergaminos esos rollos, porque ahí se usaban mucho. Y esta ciudad todavía existe, pero con otro nombre, en Turquía, es Bergamo, así se llama. Pero el paganismo era característico, era aplastante ahí. Desde que se veía a lo lejos esta ciudad, se sentía el hedor de los sacrificios de los dioses paganos. Como decía bien Esculapio, el dios de la medicina, representado por una serpiente. A Dionisio, qué burla. El dios del alcoholismo, fíjese, del licor, Dionisio, o Baco para los romanos. Zeus era ahí honrado. Y parte de la adoración de Esculapio, el dios de la medicina, el dios de la sanidad, era que la gente se acostaba ahí en el templo y permitía que culebras pasaran encima de ellos para recibir sanidad. Claro, antes tenía que darse valor inhalando o tomando ciertos brebajes ahí malignos, pero esta época representa la época que va de Constantino hasta el establecimiento ya firme del papado. Es una época terrible, es una época de dolor muy grande, porque inclusive el Señor le llama donde está la silla de Satanás. No sé dónde usted viva, pero imagínense vivir en un lugar así, vivir en Sodoma, qué terrible, vivir en una ciudad, una imagen pero muy tenue como comparación. Catemaco y San Andrés, aquí en nuestro estado amado, es así desde que llega. Hay un letrero que dice bienvenido a Catemaco, tierra de los brujos. Ellos creen que esa tierra es de ellos, pero la última vez que fuimos, vimos que más adelante dice bienvenidos a Catemaco, tierra de Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Eso dice la Escritura, Salmo 24:1. No hay nada que sea de Satanás, excepto los corazones de aquellos que voluntariamente rechazan a Cristo y se entregan a Él. Pero en esta época corrieron ríos de sangre, de mártires. La palabra mártir es para testigo. Antipas fue uno de los que estaban allí. Probablemente era el pastor, el obispo allí. Él fue sacrificado. Y vemos cómo aquí, en esta época, Constantino aparentemente fue una victoria, que ya prohibió las persecuciones a los cristianos, hizo obligatorio el cristianismo, aunque la gente no se convertía, se decían cristianos y eran recibidos, y él introduce, porque aquí viene un maridaje, aquí viene un amaciato entre la iglesia y el Estado. El mismo Constantino se autonombra el Pontifex Maximus, el sumo sacerdote. Y usted sabe que el único que es el sumo sacerdote auténtico es nuestro Señor Jesucristo. Hebreos dice eso. Pero este hombre, al dar ese permiso, se termina la persecución y la iglesia, que había alcanzado un nivel muy alto de santidad y espiritualidad, se corrompe y se vuelve mundana y se mezcla. La relación iglesia-mundo es adulterio espiritual y el Señor aborrece eso. Y lo primero que hace Constantino, gracias a su madre Helena, es introducir la adoración de imágenes, entre ellos la cruz de Cristo, decían ellos, el bautismo de niños, el bautismo infantil, fíjese, todo esto se lo metió ese hombre, y la idolatría ya en pleno, ya sin freno, entró a la iglesia de Pérgamo. Eso es lo que simboliza en el tiempo, en el periodo histórico, ¿no? Sí. Todo este tiempo. Gracias a Dios. Retienes mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días en que fue Antipas, mi testigo fiel. Gracias a Dios. ¿Qué manera del Señor de reconocérselo a ellos?
Esta palabra de retener tiene que decir usar la fuerza para sujetar en griego, abrazar aferradamente como si de eso dependiera la vida cuando está, no sé, un río corriendo, y así es como los cristianos de Pérgamo, ellos retenían la fe ante la corriente de muerte. No era de vanidad, sino que ahí sí era de muerte. La pregunta es, ¿y nosotros alguna vez hemos negado al Señor con nuestros actos? Quizá de boca difícilmente lo hagamos, pero con nuestros actos. Hemos negado quizás de la misma forma que Pedro ante todos los que nos rodean, como hizo el apóstol Pedro, diciendo con todas sus letras: yo no conozco a Jesús, o de plano maldiciendo, jurando, diciendo: no soy cristiano. Por favor, Pedro se arrepintió y el Señor lo perdonó y lo restauró. Honremos al Señor y no neguemos jamás el nombre de nuestro Dios. De Antipas, es lo que se dice de él es importante. Por favor. Sí. Jesús le llama Antipas, a él le llama mi testigo fiel. ¿Qué título le da el Señor a él? El escritor cristiano en la ciudad de Cartago, llamado Tertuliano, dice que menciona a Antipas que fue martirizado, asado lentamente, encerrado en un toro de bronce, es lo que se dice por su fe, por no negar al Señor, y así mantuvo el Señor la fe. Este pasaje de que tú eres mi testigo fiel es el mismo nombre que se le da a Jesús. Jesús le da su nombre. Dice Apocalipsis 1:5, y de Jesús el testigo fiel. Y Apocalipsis 3:14, hablando de Jesús: he aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero. Cristo mismo se menciona como el testigo fiel. Y a los que dan la vida por el Señor, dan hasta la muerte, bueno, el Señor les da nada menos que su propio nombre. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Bueno, al recordar, hemos leído del martirio de esos hombres, la fe firme, reteniendo una fe en medio del sufrimiento, en medio de ver cómo violaban a sus mujeres y las mataban, las hacían pedazos, las echaban vivas a los perros, y se mantenían fieles al Señor en la persecución. Pérgamo tenía, rodeado de satanismo por todos lados, pero tenía una iglesia fiel que estaba ahí alumbrando. ¿Qué tanto alumbraba? Bueno, el Señor lo sabe, pero esta iglesia se mantuvo fiel en medio de la prueba, y eso lo reconoce el Señor. Cualquier virtud que tengamos la produjo el Espíritu Santo que mora en nosotros. Dice Pablo que el Señor produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad, pero el Señor lo ve. Hermano, hermana, no piense usted que lo que hace por el Señor o para el Señor nadie lo nota y que ni en cuenta lo toma el Señor. No, sí lo toma. Inclusive en el Salmo 55 y el 50 dice que las lágrimas nuestras las tiene el Señor en una ollita, una redoma. Entonces vea esto. Pero a pesar de la opresión, a pesar de la influencia satánica, que es literal, donde quiera que esos hermanos caminaban, veían prostitutas, alcoholes, violaciones, asesinatos, canibalismo, ofrecimientos a Satanás, invocaciones al diablo, y sin embargo ellos mantenían su fe firme sin fluctuar en el Señor. Gloria a Dios. La verdad, no tenemos prisa por querer terminar ningún libro, ningún pasaje, así es que si terminamos hoy y en todo el programa vemos Pérgamo, no pasa nada, vamos a aprovecharlo, gracias a Dios, porque apenas vamos en el versículo 13. Entonces, dice el versículo 14: pero tengo unas pocas cosas por ti, porque tú tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Dios les dice, Jesús, que es Dios, le dice: este es el error que tienes ahí, para el que sigue en el versículo siguiente. La doctrina de Balaam, y los nicolaitas, que se dice en el versículo 15. Y así también tú tienes a los que tienen la doctrina de nicolaitas, los cuales yo aborrezco. Así dice el Señor. El Señor lo había prohibido y ellos querían tenerlo así. ¿Cuál fue la doctrina de Balaam? Bueno, la doctrina fue una persona, si usted conoce la Biblia, Balaam, números 22 al 24, fue una persona que aparentemente pues quería el bien, pues hablaba con Dios, en un momento llegó a hablar con Dios, y hasta un ángel le habla a él, ve un milagro ahí de cómo un asno habla, ¿no?, en la historia, pero al final él quería seducir al pueblo de Israel
cosa que le costó la vida. Ayúdanos, por favor. Sí, realmente ese era un hombre pagano, pero Dios le permitía, como bien dice, tener tratos con él. Tenía una visión un poco difusa del Señor, pero Dios hablaba por él también. Pero este hombre, por dinero, el rey ahí de Moab, Balac, lo contrata para que maldijera al pueblo, pero también para que enseñara a los hebreos a prácticas idolátricas, a adorar muñecos. Cuando se adora un muñeco, lo tengo que decir con todas sus letras, se está adorando a Satanás. 1 Corintios 10 dice eso. Entonces, este hombre pues desvió al pueblo y lo entregó a la idolatría, a la adoración al diablo, y además a fornicar con las mujeres moabitas. Dios prohibía esto. Dios prohíbe la fornicación y Dios prohíbe más la fornicación con el pueblo pagano. Pues esto es lo que hacía Balaam. Balaam empieza ahora a desviar al pueblo y el Señor lo está viendo. Quizás los hebreos decían que no nos vino ningún castigo, no nos pasa nada, Dios no nos dio. Dios lo ve, sus ojos son como llamas de fuego, dice aquí. Pablo dice en el 139:3, la palabra todavía no llega a mi boca y ya tú la conoces. Antes de que pequemos, el Señor ya sabe que lo va a hacer. ¿Por qué será Balaam? Balac, el rey, que en ese era de Moab, que quería él, tenía su servicio a era un sacerdote, eso, exactamente. Él quiere que él maldiga al pueblo de Israel y les dé ese dinero, con dinero, exacto. Y Balaam al principio no quería, sin embargo accede. Y dice Deuteronomio 23, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no los salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, de Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam. Gracias a Dios. Y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Gracias a Dios. Aleluya. Seguramente este hombre puso todos sus artilugios satánicos con la intención de enriquecerse y de que le fuera mal a Israel, por supuesto. Pero Dios, si no hubiera sido contra Jehová de los ejércitos, entonces quizás hubiera tenido influencia. Pero fue contra el Dios de los dioses, nuestro Dios, el cual le pedimos nuestros clames contra Jehová, y entonces el Señor cambió la maldición por bendición, tal y como el Señor se lo prometió y esto le costó la vida a Balaam, ¿eh? Balaam murió por espada con la guerra. Bueno, regresando a nuestra historia de Pérgamo, el error de él era caer a sueldo para mover las doctrinas, era estar a favor del mejor postor, obviamente como dice bien de la idolatría, y cometer fornicación, en Números también lo dice. Dios dice que alquilaron a Balaam en Nehemías 13:1 y 2, y que por eso el Señor les dijo, tenga mucho cuidado. En Jeremías 15:19 dice el Señor, conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Ten cuidado con las costumbres que ellos hacen. No adoptes ni adaptes la forma de adorarme con lo que los demás hacen. Ya nos dejó el Señor su palabra para que tomemos como guía de nuestra vida la palabra del Señor. Hace rato estábamos platicando y me decías de la Biblia. No entiendo qué me decías de axiomas, de la máxima de la Biblia que me decías. Sí. Eso es un axioma que viene de la época de la Reforma, y es que el verdadero cristiano, la iglesia correcta, hace de la Biblia su regla máxima en conducta y en fe. Lo que hacemos lo practicamos porque la Biblia lo enseña, y lo que creemos, lo creemos porque la Biblia lo enseña. Usted haga suyo ese lema, ese es el lema sana. Gloria a Dios. De la doctrina de los nicolaitas y de los cuales mencionó la borracha, ya se lo había dicho el Señor anteriormente a Éfeso, al cual a Éfeso ellos sí lo habían rechazado, ¿no? Ellos sí el error de Éfeso era que había perdido su primer amor, nada más, pero Pérgamo sí la mantenía. Cuidado, por favor. Cuidado, el texto que dices de Corintios, de que o pones mesa para las cosas del Señor, Corintios 10, o para los ídolos, así es, no hay más grupos para
para sacrificar esto a Dios o a los ídolos. Por favor, pongamos nuestra mirada en el Señor, porque ellos comían cosas sacrificadas a los ídolos, el pueblo de Israel, y quizá también la iglesia de Pérgamo, sabiendo que era dedicado a los ídolos, y pensaban que no pasaba nada, aunque espiritualmente no les hace daño, porque es santificado por el Señor cuando uno le ora. El hecho de saber que ya era sacrificado, él era de tropiezo a las personas que lo rodeaban, y entonces podían ellos decir, bueno, si ellos hacen eso y comen así, nosotros también. Cuidado. Antes de darte la palabra, dice 1 Corintios 8. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esa libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Gracias a Dios. Eso es amor. Así es que si le des tropiezo, no como por él, para que esa persona se acerque al Señor. Esto es importante, porque el Señor le dice, arrepiéntete. Vamos a hacer una pausa, y entonces para que continúes con la siguiente parte y tenemos el lugar. No se vaya, por favor. 911, ¿dónde es su emergencia? ¿Dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Continuamos, gracias a Dios, estudiando la iglesia de Pérgamo, por favor. Gracias. En la segunda de Pedro 2:15, el Señor amonesta a la iglesia y le advierte que iban a introducirse falsos maestros, que iban a buscar solo. Es muy gráfica su frase. Harán de ustedes mercadería. La gente llega a la iglesia, ven que trae un buen carro, ven que trae buena ropa, buenas joyas. Rápido salen así por los pesos en sus corazones, dice, este va a dar tanto de diezmo. Aquí está una situación, y así está escrito, han dejado el camino derecho, el correcto, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Bosor, el cual amó el premio de la maldad, le interesaba el dinero, así estaba.
en la época del papado, es una época de asco, de asco. Se llegaba al papado por asesinatos. Una vez llegados de ahí, acumulaban riquezas, aunque eso implicara asesinar, fornicaciones, violaciones, homosexualismo, satanismo, hubo ahí entre varios papas. ¿Cómo pueden ellos autonombrarse vicarios de Cristo? Esto es lo que le tocó, lo que simboliza la iglesia de Pérgamo. ¿Por qué? Llamo la atención sobre un detalle que parece insignificante, pero no lo es. A la iglesia de Éfeso, el Señor le dice acerca de los nicolaitas, dice, tú aborreces los hechos, las obras, las acciones de los nicolaitas, a los cuales yo también lo aborrezco. Pero a la iglesia de Pérgamo, el Señor dice, tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, lo cual yo aborrezco. Ya no era práctica de este y de aquel y el demás allá, ya era una doctrina. Vivir para el Señor, decían ellos, y vivir en sus lujurias, en sus pecados, en sus riquezas, en sus abominaciones y en sus idolatrías, inclusive la adoración a Esculapio. Era normal, como en el Antiguo Testamento hubo reyes que introdujeron la idolatría, el paganismo, y la gente presentando un sacrificio a Jehová y de un sacrificio a los ídolos. Dios rechaza esa adoración. Tenemos que amarle con todo el corazón, la fuerza y la mente, porque es el más grande mandamiento, y lo dejó claro el Señor. Nadie puede servir a dos señores. Hay que definirse, o con Cristo o con Satanás. No hay término medio. Gracias. No, gracias a Dios. Tanto se estaba metiendo estas doctrinas a la iglesia cristiana, ya las tenían ahí adentro, y el problema era que no las combatían, dejaban que creciera ahí en su cara. Tenían un evangelio que los apóstoles habían pues enseñado únicamente, por supuesto, de la doctrina de Jesucristo, y de repente ellos empiezan a adaptar a las doctrinas que tenían normalmente de Pérgamo, como bien dice. Sin embargo, aquí está el llamado de amor del Señor, versículo 16, porque el Señor ve los errores y le nombra también las cosas que tiene buenas. Pero el Señor le dice, arrepiéntete, porque de otra manera vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Contra quién iba a pelear? Contra los nicolaitas y contra los que no la mitad. Exacto. Los tienes allá adentro, te están haciendo un daño muy, muy grande. Tu iglesia, porque Jesús le habla a la iglesia de Pérgamo, o sea que sería gente fiel al Señor, los retienes y si no los puedes expulsar o ya te acomodaste a que estén ahí, pero ten cuidado, porque te pueden arrastrar. No sé si alguna vez usted intentó salvar a alguien que se estaba ahogando de algún problema y usted quiso acercarse con un palo o con la mano y casi va usted también con él. Gracias a Dios eso no nos pasó, no estaría yo aquí, en un momento así fue después de unos bautismos que tuvimos con unos hermanos de Lino, muchos que no sabían nadar, ya después de los bautismos ya que estábamos ahí, y bueno, gracias a Dios no pasó, gracias a Dios. El Señor es bueno. Arrepiente. Ese es el llamado del Señor. Para esto es lo que está diciendo el Señor, los apóstoles. Eso dice el versículo 16. Gracias a Dios. Qué bendición que Jesús le diga y le dé una última llamada. Eso es amor. Sí. Eso es amor. Dice David, Señor, tú eres grande en misericordia. Eres lento para la ira, pero eres grande en misericordia. El Señor extiende su mano de amor tratando de que la gente se arrepiente y venga. El Señor lo que quiere es dar vida, Él no vino a matar. Jesús lo dejó claro. Esta es la condenación, que yo, la luz, vine al mundo y los hombres prefirieron sus tinieblas porque amaban más sus pecados que la luz. Esto es algo que muestra el amor infinito del Señor. En el Antiguo Testamento, Deuteronomio 13 y Ezequiel 18 dice, yo no quiero la muerte del pecador, arrepiéntete y vivirás. Y le estoy llamando, y si no lo haces, voy a venir pronto, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Quién va a poder estar de pie delante del Señor peleando así? Hay de aquel, y lo dice en el Antiguo Testamento, Dios es tu adversario, ¿quién va a poder abogar por ti? Cuando Sansón está entregado al pecado y seguro sus padres y los demás le decían que se arrepintiera y no quería, sino se obstinaba más en el pecado, sabía una cosa. Cuando él clamaba al Señor, el Señor le respondía y le daba la liberación. Pero cuando lo dejan ciego y le cortan el pelo y lo encadenan a una rueda de molino,
Él piensa que otra vez va a ser lo mismo y cuando la prostituta esta lo amarra y se lo entrega a sus cantores para que lo rapen y pierda su fuerza, él clama a Dios, pero dice la escritura, y esto es un epitafio mortal para temblar. Sansón no sabía que ya Jehová se había apartado de él. Ya no tiene fuerza, por más que clama, le sacan los ojos y lo amarran. La gran desgracia de Sansón, es más fuerte físicamente, pero el más débil espiritualmente. Qué delicada la historia de Sansón. Y gracias por recordarnos. Gloria a Dios. Señor, pongamos nuestro corazón, nuestro deseo en el Señor. Porque aquella persona que comía a los ídolos, que es el problema que estaban ellos, que comían las cosas sacrificadas a los ídolos, no podía comer de las cosas que el Señor da. O se sirve a uno, o se sirve a otro. No sé. Pero eso dice el versículo 17, porque entonces viene la recompensa, gracias a Dios. Versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, al cual ninguno conoce sino aquel que le recibe. Repito, en la persona que honra a Dios y no come a lo que está sacrificado a los ídolos flagrantemente, lo cual podía ser perjudicial para su testimonio, a esa persona Dios le dice, no es que te vas a quedar con hambre, no es porque te vas a negar a las cosas del mundo, pero yo no te voy a dar nada, no, es porque yo te voy a dar algo muchísimo mejor, algo que te va a sostener para siempre, algo que no se va a acabar a las 3 horas porque lo quieras, sino porque yo voy a alimentar tu corazón. Ese es el maná del Señor, el maná escondido. Así es como Dios sostenía a Israel con maná en el desierto durante 40 años, Dios proveía especialmente al pueblo en tanto que llegaban a Canaán. Una vez que entraron, empezó el maná. Pero gloria a Dios por esto, porque ¿sabe qué? Tenemos que agradecerle al Señor, porque el Señor nos provee diariamente. Mucha gente ya se queja, como pasamos con el pueblo de Israel, acerca del maná. Seguramente así está. Y se quejan de estar 3 meses en casa, de no poder ir a un restaurante a comer, de comer lo de siempre, o de bajarle el ritmo a muchas cosas. Y entonces, así es, seamos agradecidos también. Amén. Seamos agradecidos con el Señor. Jesús mismo dijo acerca de que Él, dice Jesús, Juan 6, de cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aleluya, aleluya. Esto es un simbolismo, lo que está en la Santa Cena, la Cena Nacional del Señor. No es algo literal, no estamos... No. Tenga mucho cuidado porque hay una doctrina que dice así, la transubstanciación, dice que sí es así, pero no es así. Sin embargo, el Señor les daría esta bendición. ¿Cuál es la siguiente bendición? Por favor. Sí, por favor, discúlpame. Sí. Es que Israel vino 40 años en el desierto. No podía haber mejor alimento en el universo que viene de la mano de Dios. Estoy hablando físicamente, no simbólicamente como el pan de la Santa Cena, que es el símbolo del cuerpo de Jesús. No, literalmente, físicamente. ¿Qué valor proteínico tendría ese pan que venía del Señor? Ellos decían, ¿qué es esto? Maná. Eso era pan de Dios, pan de los ángeles, dice el Salmo. Pero, ¿sabe qué? Este pueblo rebelde, y tocaste uno de mis temas favoritos, la gratitud de la agradecimiento. Este pueblo rebelde le dijo a Moisés, ya estamos hartos, estamos fastidiados del maná. Si usted le dice eso, si su niño le dice eso a su esposa, usted lo va a castigar. ¿Cómo se va a sentir la mamá si es que no, ella misma lo castiga? ¿Qué sintió Dios cuando el pueblo le decía eso? Y en lugar del maná puro que comía, las algarrobas que el diablo les ofrece. Esto está pasando hoy. Y ahora que toca la transubstanciación, cientos de miles o millones de cristianos en esa época, esta época que está representada por Pérgamo, murieron por negar que Jesús estaba en el pan de la Santa Cena. Usted debe saber que Jesús no está allí. Jesús está a la diestra del Padre. Ese es un símbolo. Mi cuerpo es este pan que no tiene levadura. Mi cuerpo no tuvo pecado y por eso se entregado a ustedes.
Si comen de mi carne, no está hablando de canibalismo, está hablando espiritualmente. Si creen en mí, no morirán para siempre. Porque el maná que comieron ellos en el desierto no era el verdadero pan de vida, porque ellos murieron. Pero el que coma de mi cuerpo, el que crea en mí, vivirá para siempre. Esto, y el poder tener la libertad, el privilegio de leer la Biblia, abrirla, esto lo tenemos tan en poco que ni leemos la Biblia, pero millones de hermanos mártires, testigos fieles, murieron porque leyeron la Biblia a pesar de que el papado les había prohibido leerla. Un laico no debe leer la Biblia, solo nosotros que somos la iglesia de Jesucristo. Jesucristo no fundó la iglesia católica, la iglesia cristiana, así se le llamó en Antioquía por primera vez, Hechos 11:26, es la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Y a esa iglesia que lo estamos llevando a usted, si no se ha entregado, venga a esa iglesia arrepintiendo de sus pecados y entregándose a Cristo. Pero si ya es cristiano, manténgase firme. Estamos bombardeados por doctrinas falsas, nicolaitas y balaamitas. Usted manténgase, porque seguramente donde usted vive también es un trono de Satanás esa ciudad, pero Cristo es omnipresente. Y ahí, en medio de la peor oscuridad y la mayor inmundicia espiritual, la mayor decadencia doctrinal, Jesucristo está presente. Tan cerca que solo va trayendo carne. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Esa es la bendición de la palabra del Señor y es lo que como Ágape, como iglesia, hemos invitado desde hace 39, Esa es nuestra línea. 4 años, Sí. que usted lo que cree, lo funde, lo pueda usted decir, escrito está. Amén. Y entonces yo encuentro el reposo en mi vida. Porque si no leemos la Biblia, le digo, nos van a engañar. Hay gente muy astuta, o por inocencia, supongamos que alguien predica algo que no sabe, supongamos, ¿de acuerdo? O alguien en verdad, de manera cruel, de manera satánica, porque no hay otra explicación, funda una doctrina que usted ni siquiera sabe por qué la cree, solo porque, pues ahí vivió mi abuelito, solo porque, pues es que ahí es de mi confianza el que predica. Cuidado. Tome la palabra de Dios, ese es nuestro objetivo, que usted lea la palabra del Señor y comprenda que la Biblia es una, y que usted ve la doctrina de la iglesia cristiana, se parece a la iglesia que acabo de mencionar. La verdad es que no, tenemos que aferrarnos a lo que dice la palabra de Dios. La iglesia está principalmente en el libro de Hechos, pero en el Nuevo Testamento, gracias a Dios. Dice ahí, al que venciere, dice el Señor, se le dará a comer el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Gloria a Dios. Se dice que había en dos maneras se utilizaba una piedrecita blanca. Uno era una costumbre de premiar a un vencedor. Ok, gracias a Dios. En unos juegos se le daba una piedrecita y entonces se le daba un premio, o se le permitía saludar a César o a alguna entrada a un momento especial. O también se conoce que en el juicio, en ese lugar, en el jurado, se le da una piedra blanca conmemorativa al inocente y una piedra negra, pues, de castigo, diciendo que estás preso o viene la sentencia sobre ti. Bueno, de cualquiera de las dos, los de Pérgamo entendían. Una piedrecita blanca, sí la entendemos. Quizás se refiere a esto, porque en el Señor somos perdonados de nuestros pecados, en Cristo Jesús. Gracias a Dios, en el Señor somos vencedores, gracias a Dios. Pongamos nuestra mirada en el Señor, porque Él también da un nuevo nombre. Gracias a Dios. Dice ahí, termina el versículo: una piedrecita, un nuevo nombre escrito, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Por favor. Sí, amén. Es que la salvación es individual. En el cielo hay moradas para toda la iglesia. Cada morada ya tiene un nombre, el nombre de usted, que usted es cristiano. Nadie sabe ese secreto. Por más que los hermanos y predicadores digan, ya Dios me reveló cuál es el nombre secreto, nadie lo sabe, solo el que lo recibe. Pero como no lo hemos recibido todavía, sino hasta el día del tribunal de Cristo, no del juicio del dragón blanco, sino del tribunal de Cristo, la fiesta de galardones, ahí nos vamos a dar cuenta. Pero también los atletas que vencían recibían una piedrecita con un nombre secreto, y esa era su entrada, ticket para entrar a la celebración que vendría después. Bueno, el nombre que usted va a recibir en esa piedrecita, que es simbólica, es la entrada al reino celestial. Jesús le va a decir: ven, bendito de mi Padre, entra a morar en la tierra que yo he preparado para ti.
porque sobre lo poco fuiste fiel y sobre lo mucho te pondré. Esto es algo simbólico, repito, y el maná, vuelvo al maná, ese maná es nuestro Señor Jesucristo. Estaremos siempre presentes con Él, estaremos alabándole, creyendo en Él, eso es comerle, y por los hijos de los hijos. Ya no habrá temor de que nos engañaran, no habrá temor. Es una desgracia muy grande que millones han puesto su fe en enseñanzas antibíblicas. Inclusive tienen más fe en sus errores doctrinales que nosotros en la verdad. Pero su fe más grande no los salva, porque su fe está en un objeto equivocado. En cambio, nuestra fe puede ser pequeña, pero está centrada en el Señor Jesucristo. Y es la fe, no las obras, lo que nos da la salvación eterna, el creer en Jesucristo. Nuestra piedrecita, su piedrecita, ya está lista. El Señor sabe cuándo se la va a dar, y yo creo que va a ser muy pronto. Gracias a Dios. Cuando yo era menor de edad, escuché de unos hermanos que decían que ya tenían ellos su piedrecita blanca, ya había dado Dios su nombre. No, aquí está diciendo el que venciere. ¿Y cuándo va a vencer? No está diciendo de cada noche, no. Cuando se ve cuando vence, cuando uno está en la presencia del Señor, cuando ya sea que muramos o antes venga el rapto. Esa es la victoria. Y el que venza tendrá este nuevo nombre, gracias a Dios. En la Biblia se describe personas que también el Señor les cambia de nombre, mencionando cómo antes eran mentirosos o usurpaban o engañaban a sus padres. Pero por ejemplo, solo lo digo así, a Abraham se le cambió por Abraham, a Sarai por Sara, a Jacob por Israel, a Oseías vence, entonces como Josué, a Gedeón como Jerobal, a Simón como a Cefas, Pedro, ¿no? Y a Saulo Pablo, ¿no? Se les cambió un nombre para mencionar que era un cambio no solamente de unos creyentes para afuera, sino que Dios lo veía, y eso es un verdadero cambio. Las personas dicen que los hombres no cambiamos, que las estadísticas mencionan que las mujeres siempre tienen mañas que se quedan para toda la vida. No es cierto. Cuando uno viene a Cristo, exacto, ese es el texto. Dice 2 Corintios 5, 16, 17. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Así que, ¿eso qué es? No ando yo descubriendo a ver qué pecado hizo antes de Cristo para decir, pero debes, no, si ya aceptaste a Cristo, ya eres nueva persona. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Aleluya. Si usted viene a Cristo, pues como dice que sea, no vamos a estar investigando su vida pasada. Tiene que hacer cuentas con Dios y hacer cuentas con las deudas que tenga, es cierto. Pero el Señor nos manda a hacer, a disfrutar la nueva oportunidad que da en Cristo. Así que, por favor, pongamos nuestro agradecimiento en el Señor. Cuidado con las cosas que nos rodean, que poco a poco se van metiendo en las iglesias, ni siquiera nos damos cuenta que es, pero que no son bíblicas. Tenga mucho cuidado. Ya sabemos del Señor. Vamos con unos últimos comentarios. Si gustas, digo un texto y entonces te cedo la palabra para que concluyan. Dice Mateo 7, 20-23. Así que, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé a Jesús, nunca les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Muchos de Pérgamo fueron para allá, pero la iglesia fiel fue mencionada. Amén. Amén, gloria a Dios. No se guíe por los milagros. A veces se dice, de Ágape no hay mucho. En Ágape no hay milagros, así que es una iglesia muerta. No puede ser muerta una iglesia que tiene una cabeza viva y la cabeza es Jesucristo. No puede ser muerta una iglesia que tiene doctrina sana y es fiel a ella. Y no es cierto que no haya milagros, ha habido milagros, sanidades, cánceres, trabajos conseguidos, gente que se había enemistado se reconcilia milagrosamente, cosas así. Muchos milagros que no se pueden explicar racionalmente, la mano de Dios. No se guíe por los milagros. Muchos van a decir, yo echaba fuera demonios, yo sanaba enfermos. Hay muchos que dicen que resucitan muertos, pero Jesús va a decir, nunca los conocí. No es el que hace milagros, no es el que predica ni siquiera, no es el que alardea de esto o de aquello.
sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, aférrese a la Biblia. Esa es la carta de amor. Ese es el documento. Si me permite sacarlo del contexto, esa es la piedrecita blanca que el Señor se la da a usted. Si aquellos mártires que murieron porque los encontraron leyendo la Biblia pudieran ver cómo muchos cristianos tienen 4, 6, 10 Biblias y no la leen, se volverían a morir de tristeza. A muchos les sacaban los ojos antes de matarlos, les cortaban las manos, les cortaban la lengua. La Biblia es la palabra de Dios, fiel, inmodificable, no admite reformas. El cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra no va a pasar. Hoy en la mañana que veníamos el carro, platicábamos de cómo hay gente que demuestra los textos de una manera clara y no los acepta. No los acepta. Están amando su palabra de hombre, su doctrina. Estaba pensando, Hebreos 9:27 dice que está establecido, Dios lo estableció, que los hombres mueran una sola vez y después vendrá el juicio. Háblele usted a un reencarnacionista de esto y no lo acepta. Dios dice que no vamos a morir. Sí, pero mi lama, mi maestro, mi Buda me enseña que muere uno y resucita en otro bebé y que reencarna allí. Le muestra usted la palabra y no la acepta, pues esa es la condenación. Que yo, dijo Jesús, la luz vino al mundo y los hombres amaron más sus tinieblas. Esa es la condenación, no sus pecados. No la vida perversa que usted lleve lo que lo va a llevar al infierno y al lago del fuego. Lo que lo va a llevar es que usted no se arrepienta y rechace a Cristo. Es la única salvación. El único modo de salvar, dijo Pedro, no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Si usted rechaza eso, en el cielo va a haber mucha gente que quiera perversa, pero se arrepintió y se entregó a Cristo y se salvó. Y en el infierno va a haber mucha gente que era muy buena, moralmente intachable, pero rechazaron a Cristo. Ahí estará. Ahí va usted a ver a Buda, a Mahoma, a todos los reyes. Venga usted a Cristo y vivirá para siempre. Esa es la iglesia de Pérgamo. Esperamos que haya sido de bendición para usted. La Biblia, por supuesto, que es de bendición para usted. Amén. Y gracias. En la próxima semana, si Dios permite, veremos que Atira y si el Señor nos da vida. Gracias. Quiero que sea. Dios los bendiga. Amén. 911, ¿dónde es su emergencia?
911, ¿dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Acompáñanos, por favor, en la siguiente oración. Amén. Padre, tú eres nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, y a ti venimos. Los dos lados, las dos costas de nuestro país, pero muchos lugares del mundo están siendo azotados por huracanes de una manera, como dicen ellos, atípica, terrible, terrible. Mucha gente ha muerto ya han muerto sin ti, que es lo peor. Casas destruidas, ciudades abatidas, todo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos que aceptes nuestra gratitud porque Coatzacoalcos está bien. Pero, Padre, rogamos por aquellos que en otros países, Señor, van a ser azotados o están siendo azotados por los huracanes o por cualquier otra calamidad, Señor. Y ahora que nos anuncian que hay un rebrote de coronavirus, Señor, ayúdanos, como estamos viendo, a aferrarnos más a ti, porque solamente en ti está la fortaleza de los siglos. Guárdanos, Señor, guárdanos de la hora mala y no nos dejes caer en tentación, porque en Cristo Jesús así lo rogamos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias. Gloria a Dios. Que nos guarde. Amén, Y amén. nos guarde y nos siga guardando. Amén. Dios. Tenemos la bendición en los domingos a las 6 de la tarde. Estamos transmitiendo en vivo Gracias a Dios. política y en Gracias nuestro a Dios. Facebook de Iglesia Cristiana Ágape, Amén. Pastor Cedas. Los miércoles, como hoy, estamos de aquí a 9 de la mañana, gracias a Dios, estudiando Apocalipsis. Amén. Los jueves, gracias a Dios, estamos a las 7 de la tarde, gracias a Dios, estudiando la vida de Moisés. Gracias a Dios, hay los capítulos. Gracias a Dios. Y los sábados tenemos la bendición. Sí, como gracias a Dios es doble en el diario del Istmo, la sección de aguas de reposo ahí en sociales. Y también en el radio FM, Exa FM 101.7, al abrigo de Vertísimo a las 7 de la mañana los sábados. Gracias a Dios. Agradecidos con el Señor porque estamos llegando al programa número 285 Aleluya. por la bendición del Señor. Aleluya. Estamos muy contentos, muy animados. Gracias a Amén, Dios. agradecidos. Amén. Y con Gracias. usted también. Gracias por acompañarnos, gracias porque al ver las personas que nos acompañan, algunos ya nos siguen, gracias, qué honor. El Señor esté con ustedes y obre en sus familias. Hermanos de Ágape, gracias a Dios, estamos orando por ustedes, oramos para que pronto pase esta situación y podamos vernos, pero estamos con un mismo corazón, Amén. queriendo adorar a nuestro Dios sinceramente, Amén. que el Señor nos ayude a permanecer firmes en su nombre. Gracias a Dios. Hermano José Luis, Dios lo bendiga, Amén. Dios bendiga a su familia, es usted de gran bendición, Amén. Gracias. lo guarde de cualquier problema y con la ayuda del Señor le ayude en alguna necesidad que usted tenga. Dios lo bendiga, hermano José Luis. Amén. Gracias a Dios. Queremos terminar con un texto, por favor. Gracias. Qué mejor que terminar con una joya de la Amén, palabra. amén. Está en Jeremías 31:3. Es una palabra preciosa que nos da aliento, fortaleza y esperanzas seguras. Así es escrito. Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciendo, escuche y haga lo suyo. Con amor eterno te he amado, y por eso te soporté con misericordia. Dice la versión revisada, te prolongué mi misericordia. El Señor nos ha aguantado. No solo en el sentido de que ya no te aguanto, Él nos aguanta. Pero aguantar, de soportar, quiere decir llevarnos en sus brazos. Cuando ya desfallecemos, Él nos soporta como los puntales de una construcción. Pero también en la versión revisada, por eso te prolongué mi misericordia. Hoy en la mañanita el Señor renovó la misericordia y la derramó sobre usted. Por eso no hemos sido consumidos. Gloria a Dios. Somos de Iglesia Ágape y en verdad estamos muy contentos. Este es el ministerio de Iglesia Ágape. Amén. Y gracias por estar con nosotros. Muchas Gracias, gracias. el pastor. Cedas para servirles. Mi nombre es Jonathan y le decimos que el regalo de Dios para usted es la vida eterna, si la toman con fe y está en el camino, es Jesucristo. Amén. Espérese a Él y tendrá vida. Amén. Dios lo bendiga. Amén. 911, ¿dónde es su emergencia? Alegremente, hermano. Fueron la última. Alabado el nombre del Señor, bendito
911, ¿dónde es su emergencia? ¿911, dónde es su emergencia?